Alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos analizando, estudiando la carta a los Hebreos, la cual es una carta escrita, lo más seguro que por Pablo. Esta carta ya estábamos por cerrarla y tiene dos capítulos cumbre o importante donde Pablo prácticamente empieza a cerrar o a concluir lo que él viene mencionando en todos los capítulos anteriores. Nos encontramos hoy en día en el capítulo número 12. Este capítulo, en sus primeros dos versículos, es parte del contexto del capítulo número 11. En el capítulo número 11 estuvimos hablando sobre la fe. Y ahora vamos a hablar cómo mantener los ojos en ese Jesús para no perder la esperanza de la salvación, sino mantenernos y perseverar hasta el final. Me gustaría introducir este estudio con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo usted se sentiría al correr una carrera, bien sea de maratón o de velocidad, con dos pesas en sus manos de 45 kilos cada uno? Prácticamente sería un total de 90 kilos. Y estarías corriendo, aparte de tu peso corporal, estarías corriendo con un peso extra que no te pertenece. Bueno, Pablo dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En la época griega era muy común que los atletas llenasen los estadios completos porque las personas querían mirar el desarrollo de ellos al enfrentarse a disciplinas que habían practicado por tantos tiempos, por tantos años y se habían preparado para ello. Los atletas tenían como costumbre en su práctica, especialmente los corredores, utilizar pesas de piedra, cuyas pesas les servían a ellos para practicar sus ejercicios y deporte, pero cuando llegaba el momento de correr la carrera oficial, la carrera que los iba a definir o les iba a dar la victoria, entonces ellos se despojaban de estas pesas porque ya no estaban en entrenamiento y corrían con mucha perseverancia, con paciencia, con gozo, con alegría, pero con concentración, la carrera que tenían por delante. Pablo ilustra la vida cristiana como una carrera que tenemos por delante y tenemos que correrla, pero tenemos que despojarnos del peso del pecado, porque el peso del pecado no solamente nos puede quitar vitalidad, fuerza, energía, sino hacernos perder la carrera. Ahora, el autor bíblico dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor bíblico dice eso. Dicho sea de paso, estos dos versículos pertenecen al capítulo 11. El texto original pertenece al capítulo 11 de Hebreos. Él está presentando que tenemos una carrera y esta carrera tenemos una grande nube de testigos, colocando como ejemplo a todos los personajes que ya mencionó en el capítulo anterior, puedes ver el video anterior, y haciendo mención de todas estas personas, dice: ustedes tienen una gran nube de testigos, así como los estadios se llenan para ver a un atleta correr por una carrera especial. Tienes la evidencia bíblica de todos nuestros antepasados como testigos que lograron esta carrera y la conquistaron, y a pesar de sus caídas y de sus errores, ellos tuvieron éxito. Por eso el autor bíblico dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque podemos en la vida cristiana sentirnos desanimados, cansarnos, inclusive sentirnos frustrados con las cosas espirituales. Pero la frustración y el cansancio no puede producir en tu vida un desánimo al punto que te haga desmayar, que te haga morir en la vida espiritual, que te haga caer en la vida espiritual. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos que se os dirige así: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque la reprensión de parte de Dios es un acto de amor.
Cuando Dios te reprende, cuando estás descarriado, cuando estás pecando, cuando estás errando, cuando te estás apartando del Señor, y el Señor a través de su palabra, a través de un ministro, a través de un predicador, esa palabra te exhorta, te reprende, te llama al arrepentimiento. Ten mucho cuidado, porque esa es la mejor expresión de la misericordia y el amor divino por ti. Los hijos no salen con los caracteres formados. Los hijos deben de ser formados y el padre y la madre tienen la responsabilidad de formar su carácter. Y la disciplina, cuando yo hablo de disciplina no estoy hablando solo de disciplina física. La disciplina, muchas maneras de disciplinar. La disciplina es fundamental para formar el carácter del niño. El Señor nos ve a nosotros como hijos y cuando estamos haciendo lo incorrecto, la reprensión, la disciplina, el dirigirnos, el guiarnos de manera correcta es fundamental. Pero el autor bíblico también dice que aún no habéis resistido hasta la sangre, porque los apóstoles de Jesús lucharon y combatieron contra el pecado hasta la muerte. Muchos de los hombres que Pablo había mencionado en el capítulo anterior fueron aserrados, perseguidos, asesinados y se mantuvieron con perseverancia fiel al Señor hasta la muerte. La muerte no fue para ellos un argumento para desistir de las cosas espirituales. Todo lo contrario, la muerte se tornó en una oportunidad de testificación. Entonces, resistir hasta la muerte significa combatir con el pecado mientras estés vivo. Mientras estemos en este mundo tenemos que luchar la carrera de la fe y estaremos combatiendo contra el pecado. Para hacer un maravilloso texto tan lindo como este breve, voy a continuar. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues un hijo, un padre que ama a su hijo, y si el hijo, a no ser que el hijo sea un bastardo, que fuera de su hogar, que lo haya tenido fuera de su hogar, que no comparta con él, pero si el hijo es su hijo legítimo y está con él y vive con él, un padre que psicológicamente esté bien lo va a disciplinar, porque el padre quiere lo mejor para su hijo. Por eso el autor bíblico dice, ¿qué padre es aquel al que no disciplina a su hijo? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Y claro, tiene mucha lógica. Difícilmente un padre que no reconoció a su hijo, que tuvo un hijo fuera del matrimonio, corrige a ese joven. Pero agradece y agradezcamos a Dios cuando somos corregidos y disciplinados por el Señor, porque significa que eres un hijo legítimo de Dios. El texto bíblico continúa diciendo, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces, ningún niño sale celebrando cuando lo corrigen, cuando el padre regaña a un hijo, cuando el padre lo exhorta, cuando el padre tiene que corregir, disciplinar, ajustar. El niño va a ver esto como una maldición. Pero a medida que madure y que crezca, agradece a su padre como nunca antes. Yo hasta el día de hoy agradezco a mi padre por las disciplinas que me dio. Esas disciplinas me protegieron de muchos males, me ayudaron a andar de manera correcta, a tener pensamientos más asertivos. Entonces la disciplina es fundamental para nosotros. ¿Y a ti? ¿Cómo te castigaba tu padre? Hermanos queridos, vamos a avanzar. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Las rodillas paralizadas. ¿Cómo están nuestras rodillas? Estamos cojeando en la vida espiritual. ¿Cómo están nuestras manos? Nuestras manos están caídas, están sin vitalidad espiritual. Un atleta difícilmente con rodillas paralizadas podía ganar la carrera. Un atleta con dolor de rodilla, inclusive, y coloco yo, le añado manera de metáfora, podía correr con éxito.
pero el cristiano tiene rodillas de atleta espiritual. Y no olvides nunca en doblar tus rodillas a Jesús a través de la oración, a través del contacto con Cristo, a levantar manos santas al Señor en oración y a dejar que el Espíritu del Señor te pueda guiar para que puedas tener éxito en tu vida espiritual. Quiero cerrar este pensamiento con la metáfora que utiliza el autor bíblico. Y él dice así, bueno, antes de eso el versículo 14 dice, seguí la paz para con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad significa despojarse del peso del pecado, no por tus propias fuerzas, sino solo por la sangre de Cristo Jesús, fijando tus ojos en Cristo Jesús. Solamente que él utiliza aquí un ejemplo interesante y yo quiero compartirlo contigo. Él dice así, mira más bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, y ya sabéis, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y aunque Esaú nunca se arrepintió, porque todos podemos concluir que Esaú lloró con lágrimas fue por su primogenitura, o sea, por la bendición, mas no porque se arrepintió genuinamente. Él fue capaz de vender una bendición tan grande, que aquí puede traducirse, o la metáfora a la cual les hablé, la cual aquí se habla, es de exactamente la primogenitura de Esaú. Esa primogenitura representaba la bendición de Dios para su vida. Y para nosotros hoy día puede representar la salvación. Entonces no vendas los principios, no vendas tu dignidad, no vendas el cristianismo por un plato de lenteja, por 5 minutos de fornicación. No vendas los principios por cosas pasajeras que te harán perder el cielo. No vendas tu integridad, no vendas tu familia por unos minutos de adulterio. No te apartes del Señor ni a derecha ni a izquierda por placeres que pronto terminarán. Porque este hombre, por ejemplo, después procuró con lágrimas su bendición, pero esa bendición nunca más vino sobre él. Por eso la Escritura dice en el versículo 24, Jesús, mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla por si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Versículo 26, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Y finalmente el autor bíblico concluye diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios también es fuego consumidor. El autor bíblico aquí finalmente entonces hace mención de lo que pasó en el desierto y cómo Dios se manifestó al pueblo de Israel como un Dios que dejó sus leyes y sus estatutos, pero al mismo tiempo como un Dios también que es fuego consumidor. Nunca olvides que el amor de Dios también se manifiesta en fuego para consumir el pecado. No al pecador que se arrepiente, sino al pecado que no se confiesa. Confesemos y acerquémonos confiadamente entonces al trono de la gracia por medio de la sangre expiatoria y del nuevo pacto que es en Cristo Jesús, para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Nos vemos el día de mañana si el Señor así lo permite.